Buenas tardes. Hoy ahora voy a empezar la grabación de la clase correspondiente para el día miércoles 15 de mayo. Los temas que vamos a ver hoy, ahora les comparto. Vamos a continuar de donde quedamos el jueves pasado, que es la parte, ¿se acuerdan? Habíamos quedado en el ordenamiento de listas. Hemos visto que podemos ordenarlo con el método burbuja. Que tiene un formato específico para realizarlo y que con eso logramos, por ejemplo, ordenar de menor a mayor una lista. También existen comandos como por ejemplo el sort, el método sort, que nos permite ordenar una lista. Ahí les comparto, así ya nos queda. Y por último estuvieron viendo el método copy. Bien. La última clase estuvieron viendo este método, el método burbuja, las vueltas que se hacían. ¿Se acuerdan? Que para ordenar un método, una lista, por ejemplo, esta que está acá, lo que se hacía era, se recorría toda esa lista en su totalidad, o sea, completamente, para cada elemento, y ¿qué se hacía? Se hacía una comparación de si el valor, el primer valor versus el segundo, el que está al lado, en la continuación, era mayor. Si era mayor, entonces ¿qué se hacía? Se invertían de lugares. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿el 8 es más grande que el 10? No. Entonces esto no se hacía. Y después, ¿qué se hacía? Se recorría, se cambiaba el paso. O sea, ahora I vale, antes valía 0, ahora vale 1. Entonces se compara el 10 con el 6. Eh, el 10 con el 6 es más grande el 10, sí. Entonces el 10 pasa al lugar del 6. Y así sucesivamente hasta que vamos a ver que el más grande de todos los elementos termina en el último valor. Pero eso no está ordenado completamente, fíjense. Lista luego del comienzo del ordenamiento, fíjense que nos quedó nada que ver, no está ordenado. Entonces, para eso lo que se hace es eh, un for donde este for, ¿se acuerdan? El que comprobábamos elemento a elemento, pero lo que teníamos que comprobar era que efectivamente para cada elemento verificar si no se repetían, o sea, si no se realizaban intercambios, es decir, que no se comprobaba que un elemento era más grande que otro. Es decir, acá comprobamos que el 8 era más chico que el 10, entonces no se cambiaban. Que el 10 era más grande que el 6, entonces cambiaba. El 10 iba a ser más grande que el 2, entonces cambiaba. Y después el 10 iba a ser más grande que el 4. Entonces nos quedaba esto. ¿Qué pasa? Nos faltaría volver a recorrer esto para comprobar que efectivamente esté ordenada. Porque ¿qué pasa? Si volvemos a recorrer esto, nos va a quedar que 8 es más grande que 6. Entonces va a tener que cambiar de lugar. Y después 8 es más grande que 2. Y después 8 es más grande que 4. Entonces, este algoritmo lo vamos a tener que volver a recorrer. Y por último, después va a comprobar que 8 es más chico que 10. Entonces ahí no va a cambiar. Pero sí tuvo que hacer todos estos cambios de vuelta. Y después vamos a ver que todos estos hay que cambiarlos, seguramente. Y después estos dos. Y ahí finalmente, cuando volvamos a recorrer toda la lista y vamos a ver que no se van a producir ningún intercambio, ¿qué significa? Significa que ya está ordenada. Por lo tanto, esto le podremos agregar un while y ponemos, como dice en el otro ejemplo, intercambio, hacer mientras intercambio sea distinto de false. Esto lo tenemos, acuérdense que lo tenemos que intentar. Esto también. ¿Qué pasa? Ahora vamos a tener que de alguna manera especificar que intercambio es igual a true. Le creamos la variable, la declaramos, le ponemos un valor por defecto para que entre al bucle. Y acá ponemos intercambio es igual a false. ¿Y qué pasa? O sea, acá ya estoy diciéndole que intercambio es false. ¿Por qué? Porque no se producieron todavía ningún intercambio. Entró el bucle y no se produjo ningún intercambio. Ahora, ¿qué pasa? Entra este bucle. ¿Y qué quiero comprobar? Quiero comprobar que si efectivamente este if se cumple, que intercambio pasa a valer true. Entonces acá podemos poner intercambio es igual a true. O sea, si se hace un intercambio, intercambio tiene que valer true. Entonces, cuando termine este bucle, va a pasar al while y va a comparar. Y va a decir, ¿es distinto que false? Sí.
¿Hasta cuándo? Hasta que en algún momento este intercambio se ponga en false y cuando entra el for nunca se ingrese al if. Cuando nunca se ingresa al if, lo que va a pasar es que va a quedar en false intercambio. Entonces ahí sí va a salir del bucle. Entonces ahora si ejecutamos esto, que me olvidé. Fíjense, lista antes del ordenamiento, lista después del ordenamiento. Y fíjense que quedó totalmente ordenado, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces ahora sí se ordenó. ¿Qué pasa? Lo que tenemos que hacer es comprobar que efectivamente, o sea, lo que vamos a hacer es una comparación para cada par de elementos y después esa comparación de cada par de elementos las tenemos que hacer la cantidad de elementos que tenga la lista. ¿Se entiende? Es como que hacemos un bucle adentro de otro bucle. Porque hacemos un for donde recorre todos los elementos y después recorre todos los elementos de vuelta, ¿se entiende? Porque este intercambio igual a false es como que sigue metiéndose en un bucle. Bueno, eso es lo que vimos la semana pasada. Después estuvieron viendo la asignación de variables, que pueden usar el método copy. Y vamos al tema que nos compete hoy, que ya es el tema nuevo. Bueno, otra herramienta que tenemos en Python para operar sobre las listas es lo que se llama slicing o rebanado. Que esto es lo que nos permite acceder a una parte o a toda del contenido de una lista y asignárselo a otra lista. Es decir, seleccionamos un pedazo de la lista o toda, por ejemplo, si queremos. Pero bueno, si toda ya es medio fácil. Pero si queremos acceder a un pedazo, usamos el slicing. La sintaxis es parecida a esto. Vamos a ver que es parecido a la indexación. ¿Se acuerdan que para seleccionar un elemento lo que hacemos es escribir el nombre de la lista y entre corchetes poníamos el número de índice? ¿Qué pasa? Si ponemos el número de índice, seleccionamos un elemento. Pero fíjense que acá podemos escribir distintas maneras de hacer este slicing, este rebanado de la lista. Fíjense, acá podemos, en el primer caso, seleccionar desde un inicio hasta un fin y el paso, es decir, de a cuántos elementos voy agarrando. Si en vez de ponerle el paso no le ponemos nada, lo que va a hacer es agarrar de a un elemento, del inicio al fin. Estos dos puntos son los que nos representan el paso, o sea, de dónde a dónde y este el paso. Después este acá simbolizaría que vamos a agarrar toda la lista completa. Después acá, por ejemplo, sería desde un inicio hasta el final de la lista. Y este de acá simboliza que es desde el principio de la lista hasta un valor de fin determinado. Acá tenemos más o menos la explicación de lo que sería cada uno. Fíjense, acá tenemos un ejemplo. Mi lista tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Tenemos estos índices positivos y estos índices negativos. Fíjense que es lo mismo, o sea, el índice 9 es lo mismo que el menos 1. El 0 es lo mismo que el menos 10. Entonces, fíjense, si hacemos el ejemplo donde tenemos solo dos puntos, bueno, ahora vamos a printear a ver qué hace. Después tenemos el ejemplo donde tenemos un principio y un fin, o sea, del elemento 2 al elemento 5. Acuérdense que no es, vamos a ver si es el elemento o el índice. Y acá lo mismo, tenemos del elemento 2 al 8 con el paso 2. Después del 2 al final y de acá del principio al 7. Hacemos un comienzo y fíjense. En el primer caso, cuando solo tenemos los dos puntos, se selecciona toda la lista. O sea, no hace ni. Es como si yo pusiera mi lista 2 igual a mi lista. Y ya está. En el segundo caso, con un parámetro inicial y final, que era este, 2 al 5, ¿qué tenemos? 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque este es el índice 2, 3, 4 y 5. Y acuérdense que es sin seleccionar el 5. ¿Qué significa esto? El fin es el índice del primer elemento no incluido en la rebanada. Es decir, como yo le puse del 2 al 5, me toma el anterior, que sería el número 5. 3, 4 y 5. ¿Entiende? El 6 no lo toma. 2, 8, 2. Y fíjense que acá empieza el 2 y termina el 8, en el índice 8, pero de a 2. Y fíjense, tenemos 3, 5 y 7. Fíjense que el 7 es este. Entonces, 2, 8, 2 sería 2. El 2 no lo agarra. Perdón, 2, el índice 2 sería el 3, el 5, el 7
Y el 8 no lo agarra. Tampoco agarra este 8. ¿Por qué? Porque sería el 7. Entonces quedamos en el 7. Si acá hubiera puesto 9, 3, 5, 7 y 9. Fíjense que el 9 este lo agarró. Luego, bueno, tenemos los dos ejemplos finales donde va desde el índice 2 al final y acá desde el principio hasta el 7, el índice 7. Sería este, pero sin seleccionarlo. O sea, sería este, el 6. Y podemos usar los índices negativos también, que es lo mismo. O sea, acá va a ir del 1 al -1, entonces va a ir desde este para abajo. Va a ser el 2, 1, 10. Pero el 10 no lo va a tomar. Entonces, ¿por qué? Perdón. No, Uy, perdón, que eso se me está acordando. Hace una llamada. El elemento. ¿A dónde quedó? Fíjense que va desde el elemento 1, el 2 digo, hacia el 10, hacia arriba. Y en el segundo caso, de -7 a -3, va a ser 4, 5, 6, 7. O sea, podemos usar indistintamente. Perdón, me confundí con cuando hicimos el otra vez del range, que podíamos poner los -1. Tuve una confusión con eso. Acá siempre va hacia arriba. Entonces, si tomamos del 1 al -1, va a ser todo esto. Perdón, todo esto. Del 1 al -1 va a ser todo esto. Y en este caso, cuando tenemos de -7 a -3, vamos a tener estos elementos, que van a ser el 4, 5, 6, 7. Después, del -3 al -7, del -3 al -7, no nos devuelve nada, debido a que, fíjense, cuando se trabaja con índice negativo, la búsqueda inversa debe de ir derecha a izquierda. Entonces, si hacemos el de -3 a -7, no nos va a devolver nada porque lo estamos haciendo al revés. Estamos haciendo en sentido contrario. Por eso acá, si nos fijamos, nos está devolviendo nada. Tendría que ser del menor, siempre es del menor al mayor, ¿se entiende? Porque acá este -1 representa el 9, entonces va de 1 a 9. Acá va el -7, sería del 3 al 7. Ahora acá, este índice, -3, es del 7 al 3. Está invertido, es al revés. Por eso no nos devuelve nada. El 7, el icing con un paso, vemos que acá lo que está haciendo es solo tomar los índices pares. Eh, Esto está mal. Acá está seleccionando los pares, o sea, porque arranca en. Perdón, los impares. No, miento, Dios. Del 0, el 2, el 4, el 6, el 8. Y nos devuelve el 1, 3, 5, 7 y 9. Ahora, ¿qué pasa? En el caso de el segundo caso, si quisiéramos seleccionar los impares, los índices impares, tendríamos que ponerle. eh, Tenemos que arrancar desde otro valor, esto, ¿no? O sea, tenemos que arrancarlo desde el índice 1 para que nos dé algo diferente. ¿Ven? Y ahí nos devuelve los índices impares, porque el 2 está en 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. ¿Se entiende? Bueno. Finalmente, acá nos muestra la lista del final al inicio. Acá está interpretando como que el inicio, o sea, está yendo cuando pongo -1 está recorriéndolo al revés, está restándole. Entonces por eso nos la devuelve al revés. Después tenemos los impares de forma inversa. Y fíjense que acá para seleccionar los pares tenemos que tomar un valor.
Bien. El slicing también se puede hacer con cadenas. Acuérdense que las cadenas de caracteres, o los strings, son listas, pero listas de caracteres. Entonces podemos trabajar de la misma manera que trabajamos con una lista, la podemos trabajar con una cadena de caracteres. Por ejemplo, acá tenemos una variable string que tiene asociado este valor en una URL de una dirección de una página. Esa URL podemos mostrarla y vemos acá que es HTTP Python. Y si seleccionamos un elemento, fíjense el 0, ¿cuál es? La H, el primero. Y el -1, ¿cuál es? El último. Acuérdense, el -1 siempre es el último. La G. Ahora, ¿qué pasa si quiero operar sobre esto? Fíjense, ¿a qué le decimos? De principio a fin, con un paso de -1, o sea, desde el final hacia atrás, pero recorriéndolo al revés. Entonces, ¿qué nos devuelve? Nos devuelve la URL invertida. Fíjense. Si queremos sacar, por ejemplo, la URL, porque queremos sacarle, o sea, queremos dejar solamente esto, sin el HTTP, dos puntos, barra, barra, ¿qué podemos hacer? Podemos recortar a partir de acá. Entonces, ¿qué hacemos? El slicing, de 7A hasta el final. Y fíjense que ahí nos devuelve Python.org. Y si quisiéramos dejar solamente lo que está acá adentro, sin el OR, podemos hacer este, de 7 a -4. El -4 sería porque es hasta el final -4, o sea, sin la G, sin la R, sin la O y sin el punto. Bien, eso con el lado de las cadenas. Aguánteme un segundo. Bien, seguimos. Los operadores in y not, y not in, perdón. Esto algunos ya vimos, vieron cuando hicimos el range in. A ver si está por acá. Acá. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el for i in range? O sea, para cada i que esté en este rango. Lo que estamos diciendo es que una variable i, entonces va a valer los valores que nosotros queramos. Entonces va a valer los valores que tengan en el rango. Pero podríamos no decirle que sea una variable, podríamos decirle que sea un valor específico. Por ejemplo, acá tenemos esta lista y voy a mostrar 5 in lista. Esto representa es como un operador, es decir, verificar que esto se cumpla. O sea, esto nos va a devolver un valor booleano, nos va a decir, ¿está 5 en la lista? Y nos va a devolver true o false, porque es un operador, es como podemos hacer un if. Acá podemos poner, en vez de print, podemos poner if 5 in lista, dos puntos, está en la lista. Y podemos poner else, print, no está en la lista. A ver, vamos a hacerlo así mejor. A ver, esperen que dejo esto acá. Vamos a hacerlo así, if 5 in lista, dos puntos, print, está en la lista. Else, print, no está en la lista. Esto queremos hacer, nos va a decir que sí, se cumple esta igualdad, o sea, esta verificación, esta comprobación, o sea, si esto es verdadero o es falso, si efectivamente esta condición sería, es verdadera, no va a entrar acá, si no, no va a entrar acá. Entonces, por eso probamos y te está diciendo no está en la lista. ¿Por qué? Porque efectivamente 5 no está en esta lista. Ahora, 5 no está en la lista, bueno, va a ser lo mismo. Podemos poner if 5 not in no está en la lista. Bueno, acá sería lo mismo, ¿no? Es como, acá podemos poner eso incluso. El if, ¿se acuerdan? El if 5 y not in lista nos devuelve lo mismo. ¿Se entiende? Si 5 está en la lista, muestra esto. Si no, si 5 no está en la lista, nos muestra esto. Y bueno, acá después de 12 está en la lista, sí, entonces nos devuelve true. Y esto está bueno porque nos sirve para después hacer cosas más complejas como esta. Por ejemplo, podemos decirle que este es un mail y si en el mail
hay un @gmail.com, significa se trata de una cuenta de correo electrónico de Google. Si hay un @hotmail.com en la lista, email, nos devuelve, se trata de una cuenta de correo electrónico de Microsoft. El if, ¿qué significa esto? Que si el arroba no está en el mail, significa que no se ingresó una dirección de correo electrónico verdadera, válida. Nos dice que es de Google, por ejemplo, si yo le saco el arroba, nos va a decir, no se ingresó una dirección de correo electrónico válida. Después podemos seguir haciendo otros ejemplos, como por ejemplo estos de donde tenemos una lista llamada números 16 y podemos decir que mi jugada es esta y podemos poner una variable de aciertos para comprar la cantidad de cosas que yo acerté. Entonces, ¿qué hace? Recorre para cada número, o sea, una variable número en mi jugada, o sea, de mi jugada, o sea, recorrer todos los elementos de la lista, mi jugada, pero acuérdense que este número que va a valer, el valor de cada elemento de la lista, ¿se entiende? Esto no es una variable i en un range donde yo lo hago valer 1, 2, 3, 4, 5, no, acá número vale, en cada vuelta del bucle vale cada elemento de esta lista. 3, después cuando termina vale 7 números, después vale 11, 42. Y acá el if, fíjense, ¿qué comprueba? Si el número, en el primer caso va a ser el 3, si el 3 está en número de 6 y 6. Se fija y va a ver que no está. Entonces, si no está, no suma aciertos. Y fíjense, después, bueno, pasa el 7, después pasa el 11. En el 11 se comprueba que sí está la lista y ahí suma un acierto. Y después, si los aciertos son 6, bueno, efectivamente se ganó el Kini 6. Si son 5, no gané el mayor premio, pero me dan algo. Si los aciertos son mayores que 0, no gané el Kini, pero le pegué a tantos aciertos de número. Y si no, significa que no le pegaste a nada y que aciertos es igual a 0, porque es lo que yo había puesto al principio. Entonces fíjense que acá dice no gané Kini, pero le pegué a dos números. Al 11 y al 30 y... Ah, y al 3, perdón, estaba acá el 3. Entonces, este es un ejemplo donde podemos usar el in. Está bastante bueno y en los for se recontra usa. Es muy común usarlo. Bien, esto con respecto a los operadores not in y a lo que veíamos de slicing. Lo que vamos a hacer ahora es hacer este ejercicio, el 3619. Entramos acá. Nos va a tirar error porque no estoy logueado. Vamos a... ¿Dónde está? Perdón. Acá. Vamos al módulo 3. Buscamos el 3, 6, 1, 9. Y vamos a ver cómo se resuelve. ¿Dónde estamos? Estamos acá. El 3, 6, 1, 9. Y vamos a hacerlo ahora en vivo. Bien, ¿qué nos pide? Nos pide, imagina una lista no muy larga ni muy complicada. Son una lista simple que contiene algunos números enteros. Alguno de estos números puede estar repetido, esta es la clave. No queremos ninguna repetición. Queremos que sean eliminados. Tu tarea es escribir un programa que elimine todas las repeticiones de números de la lista. El objetivo es una lista en la que todos los números aparezcan no más de una vez. Asume que la lista original está ya dentro del código, no tienes que ingresarla al teclado. Por eso puede mejorar el código y haber una parte que pueda llevar a cabo una conversación con el usuario y obtener todos los datos. Lo que vamos a hacer es una lista nueva para que sea más simple. No hace falta tocarla. Acá en el sandbox podemos agarrar y creamos lista no repetida, para que sea bien descriptiva. Y como la queremos, como la queremos en blanco, pasamos a escribir, la escribimos así, la declaramos cerrada. ¿Y qué hacemos? Y podemos comprobar elemento a elemento que no estén repetidas. O sea, podemos, para cada número, ¿entiendes? Ponemos, podemos empezar a ver, esto puede ser que lo tenga que borrar después, pero vamos a poner
for número in myList. ¿Qué hacemos? Revisamos para cada número y buscamos si está repetido. O sea, lo agregamos en la lista. ¿Qué podemos hacer? Podemos pensar esta lista, esta lógica. Podemos agarrar un elemento y copiarlo en la lista. Después, agarramos el segundo elemento y lo copiamos en la lista, pero tiene que verificar que no esté repetido en la lista que yo ya armé, ¿se entiende? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos, acá vamos a leer por cada elemento de la lista esta. ¿Qué hacemos? Hacemos un lista no repetida. Perdón, primero tenemos que comprobar. Si en la lista no repetida en cualquiera de... acá ¿se acuerdan que teníamos que verificar que no esté en la lista? Entonces, si el número que está seleccionado, no in lista no repetida, entonces lo agregamos a la lista no repetida. ¿Se acuerdan que podíamos agregarlo con el append? Total, no nos dice nada del orden ni nada por el estilo, así que podemos usar el método append y acá podemos agregar, porque aparte la vamos a recomer de principio a fin, entonces no nos importa. Acá podemos agregar número. ¿Se entiende? Entonces ahora la lógica, ¿cuál es? Para cada número de mi lista, si ese número no está en la lista no repetida, entonces lo agrega. Si está, entonces no lo va a agregar, porque ya está repetido. Entonces ahora, si ejecutamos esto, este myList, no, acá tenemos que escribir lista no repetida. Fíjense, la lista con elementos únicos, ¿cómo que nos quedó? Nos quedó un 1, después pasa al 2, lo agrega al 2. Acuérdense, en el primer caso la lista está vacía. Después, ¿qué hace? Comprueba con el número si está en la lista no repetida. En la lista repetida no había nada, así que en el primer caso el número 1 lo va a agregar. Y después pasa al segundo número, que es 2. Y en el segundo número 2 tampoco está en la lista repetida, porque solamente está el 1. Lo agrega. ¿Y después qué hace? Mira el 4. ¿El 4 está en la lista? No, porque todavía no, está solo el 1 y el 2. Entonces lo agrega. Y después pasa al cuarto número, que es el 4. Y el 4 ya estaba agregado, pues lo agregué antes. Entonces no lo agrega a la lista. Y después el 1. ¿El 1 está agregado? Sí, entonces no lo agrega. El 4 de nuevo está agregado, no lo agrega. El 2 también estaba agregado. El 6 no estaba agregado, entonces lo agrega en la lista que no tiene repeticiones. El 2 sí y el 9 no. Entonces el 9 lo agrega. Y por eso nos queda esta lista con elementos únicos. Esta es una manera de escribirlo. También lo podría haber hecho con un while. Con un while donde podrían comprobar que recorrer toda la lista completa y después, mientras la lista no llegue al final, al último índice, no sé, un ejemplo, verifico uno por uno y hago esta misma lógica. O sea, la lógica va a ser esta, porque voy a comprobar si el número no está en la lista repetida. O podría buscar otra lógica, en este momento no se me ocurre, pero podría buscar otra lógica que haga que descubran si hay un elemento repetido en la lista. ¿Entiendes? O sea, podrían también trabajar sobre esta lista y decir, bueno, voy a mirar, ¿este 1 está repetido varias veces? Sí, entonces en mi lista, o sea, podría copiar esta lista en lista no repetida y hacer la verificación. ¿Está más de una vez el 1? Sí, listo, borro una vez, borro todas las veces donde quede solo uno. Después el 2, ¿está varias veces? Sí. Bueno, dejo uno solo. También pueden hacer esa lógica. Son válidas las dos. Bien, pasamos, este era un laboratorio que podían practicar y ahora vamos a hacer un ejercicio más de práctica que vamos a empezar ahora más a dejarles como unos ejercicios más de práctica, no tanto de la plataforma, sino que nosotros les vamos a dar para que practiquen sobre todo de tarea y después en clase vamos a ver algunas resoluciones de los que les dejemos de tarea que son más orientados a que ustedes se puedan desenvolver solos a la hora de programar, no tanto con seguir lo que dice la plataforma, pues están tan buenos los laboratorios, pues estaría bueno eh, que sepan hacer otro tipo de ejercicios un poco más, que los haga pensar un poco más. Algunos son complejos, como el del otro día,
Y nada, la idea es que empiecen a verlo un poco más. Acá, por ejemplo, el 2 lo van a ver con Francisco el jueves. Y ahora vamos a ver el 1, que es este, de práctica. Dado un listado de números, suma todos los elementos utilizando un núcleo y un for. Este tendría que, ya ustedes tendrían que saberlo, o lo tenemos, vimos varios ejemplos de esto, pero podemos arrancar poniendo una lista de números, por ejemplo, 2,6, 8, 9, 15, 1, 25, -3, -1. Ahí tenemos variedad, una gran variedad. Ahora tenemos que hacerlo con un for y con un while. En el primer caso, ¿cómo podemos hacer? Mientras, o sea, con un while que se repita hasta que tenemos un montón de condiciones que nos pueden servir para que recorramos toda la lista y hayamos hecho la suma. La mayoría en el for no es tan complicado porque el for se repite la cantidad de veces que yo le diga con un range. Pero en el while tenemos que armar una condición con ese range. Porque el range nos sirve bastante, vamos a ser sinceros. Acá nos podría servir lo mismo. Pero necesitamos de alguna manera que esa variable que vamos a usar para ir tomando el índice de la lista, o sea, ¿se acuerdan la famosa variable i que usamos para el índice que vale 0, 1, 2, 3 en un for? Bueno, en un while también podemos hacer el mismo proceso, pero teniendo en cuenta que lo tenemos que hacer a mano, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Yo ahora muestro una forma. ¿A ustedes se les puede ocurrir otra forma? Nos pueden decir, che, esta forma está válida. La verdad que sí, si funciona y no es recontra rebuscada ni que busca alguna solución externa, es válida totalmente. Por ejemplo, acá yo podría poner si i, mientras i sea menor que range. ¿Se acuerdan que para saber la longitud? No, len, perdón. La longitud de una lista usamos el comando len. ¿Y acá qué hacemos? Mientras i sea menor que el rango de la lista, ¿qué hacemos? Acá me olvidé los dos puntos. ¿Qué hacemos? Hacemos la suma. Podemos crear una variable suma, vamos a ponerla acá. Suma while igual 0 y abajo vamos a hacer una que se llama suma for. Y acá ¿qué decimos? Suma while. ¿Se acuerdan el operador más igual? Lo que hace es sumarle a esa variable el valor que yo le diga ahora. ¿Cuánto va a ser? Y va a ser lista en qué valor. Si lo tengo que intentar, ¿se acuerdan? Tengo que seleccionar un elemento, el primero o el segundo. ¿Y cómo selecciono 1, 2, 3? Con esa variable i que yo creé, que acá no está creada. Fíjense que si yo hago esto, nos va a decir... eh, no, me sigue siendo error. ¿Por qué? Eh, Bueno, podemos hacer directamente no esto, ¿no? Perdón, yo estoy haciendo un range, está mal esto. Ya podríamos directamente ponerle que mientras i sea menor que la longitud de la lista. Fíjense que nunca termina el bucle, ¿por qué? Porque yo no le puse ninguna manera de salir, ¿no? Porque esta variable i arranca en un valor, vamos a ponerle 0, porque tiene que arrancar en 0. Y mientras i sea menor que la longitud de la lista, en lo del range estaba mal porque es para los fors. En este caso no se usa el range. Cuando la longitud de la lista, yo necesito que este i vaya recorriendo cada uno de los elementos de la lista. La lista, ¿qué longitud tiene? En este caso, fíjense, tenemos 8 elementos. Entonces la longitud de esta lista va a ser 8. Y esto lo va a repetir mientras i sea menor que 8. Entonces, i vale 0. ¿Y acá qué va a hacer? Va a sumar, en el primer caso, lista en i, o sea, lista en 0. ¿Y después qué tenemos que hacer? Y lo más importante, tenemos que manipular
este elemento. Perdón, y más mano. No, Dios. Eso es un error de C++. Acá, ahí lo que vemos es que terminó, pero no nos mostró nada. ¿Por qué? Porque queremos verlo cuando salga al final del bucle. ¿Y eso cómo lo vemos? Ponemos la suma del bucle while es dos puntos, espacio, y vamos a poner suma while. Entonces ahora vamos por parte, vamos a leerlo. Fíjense que este ejemplo arranca de cero, arrancaba sin nada. Entonces yo describí una lista, una variable suma que me va a servir para almacenar el valor de la suma del bucle while, otra de suma del valor del bucle for, que lo vamos a hacer ahora, y una variable de índice que nos va a servir auxiliar para seleccionar el índice que nos va a servir y la tenemos que inicializar en cero. ¿Y qué tenemos acá? Un bucle que nos va a servir para recorrer esta lista en todos sus elementos. ¿Por qué? Porque este bucle se va a ejecutar mientras la variable i, que arrancaba en cero, sea menor que la longitud de la lista. La longitud de la lista es 8 en este caso, entonces esto se va a repetir mientras i sea menor que 8. Fíjense que acá lo que hace es suma y, le suma el valor de lista en el índice i, o sea que en el primer caso va a ser el 0, y después ¿qué hace? Se suma en 1, en un valor. Y después vuelve al principio y comprueba. Lista es menor que la longitud de lista, 1 es menor que 8, sí. Cuando llega a esto a valer 1, 2, esperen, porque esto capaz que está mal. 7. Cuando esto llega a valer 7 y este se suma y valga 8, o sea, va a sumar los 8 valores y este elemento va a buscar el índice 8, que va a ser la posición 9, que no tiene. Esto va a decir, che, no es menor que 7. Ya es mayor que 7. Es igual que 8, que la longitud es 8. Entonces sale el bucle y nos muestra lo que es. Fíjense que ahí lo podemos comprobar. Y nos dice la suma del bucle while es 65. Eso si lo hacemos con un while. El while siempre va a ser más complejo para hacer estas cosas de bucles. El while tenemos que usarlo, yo por consejo lo uso siempre cuando son... esto sigue abierto, ¿no? Sí. El while se suele usar cuando son condiciones que vos efectivamente vas a saber que va a salir, pero no un bucle que va a recorrerse una cantidad determinada de veces, ¿se entiende? O sea, yo quiero repetir algo 1, 2, 3, 5, 8, 10, no sé cuántas. Puede pasar. Normalmente los bucles while se usan para eso, se usa para repetir mientras una condición sea válida y yo no sé cuándo va a dejar de ser válida. Entonces, cuando deje de ser válida, yo salgo con un break, por ejemplo. O cuando se cumpla la lista, que la longitud de la lista se. O sea, salgo de la lista, del bucle, ¿me entiendes? Si esto fuera un while true, puedo salir de la lista con un break. Ahora, el for es más orientado para bucles de cosas que tienen que ser recorridas en forma determinada. Por ejemplo, si yo sé que voy a sumar todo el elemento de una lista, y la verdad que un while no sé si lo voy a usar. Voy a usar un for. ¿Por qué? Porque yo ya sé que la longitud de la lista tiene esta cantidad. Entonces, lo que voy a hacer es lo que ya conocemos, que ya lo hicimos un montón de veces. For i in range. Ahora sí, porque i tiene que valer los valores del rango de la lista. Uy. Y acá le decimos lo mismo, básicamente es el mismo procedimiento, ¿se entiende? Sumo esto, pero lo que no tengo que hacer ahora es esto. ¿Por qué? Porque lo hace el for en el rango de la lista. Suma for, esto va a ser. Y acá, cuando termina el bucle, la suma del bucle for nos tendría que dar lo mismo. Entonces ahora si reproducimos, fíjense que la suma de los dos bucles no es lo mismo. O sea que el for y el while, tengo que armar la condición, tengo que manipular de forma más controlada el índice, la variable i, le tengo que hacer yo la variación de ese índice que valga todos los valores, cuando en un for lo hago de forma automática con un range y ya está. En el while no puedo, en el while tengo que hacer una condición. Entonces, sí, esto estaba
muy mal esto del while y menor que el range. Obvio que estaba mal porque el rango es una lista de valores y el otro acá es una condición. Esto es un número y esto es un número. Esto es un número y esto es una lista de números. ¿Se entiende? Entonces, en un for esto se puede. Aparte, fíjense que es for i in range. O sea, el operador que habíamos visto antes, el in, para cada valor de i en el rango. 1, 2, 3, 4. Entonces, esto lo va a repetir para cada uno de los valores del rango de la longitud de la lista. 0, 1, 2, 3, 4, perdón, arranca así. Bueno, ese es un ejemplo de práctica. Este es muy básico. Vamos a empezar a hacer prácticas un poco más complejas después. Este lo van a ver después con Francisco. Y este, si quieren, lo pueden hacer ustedes de tarea, porque hoy no van a tener mucha tarea después de esta clase. Así que el 3 de este collab que yo se los voy a mandar, para que lo vean, el 3 tiene que eliminar elementos menores a un valor. Escribe un programa que tome una lista de números enteros y elimine todos los valores que sean menores de un valor dado por el usuario. La nueva lista debe estar ordenada de manera reversa, es decir, el primer elemento debe ser el mayor, mientras que el último debe ser el menor. ¿Entiendes? Tienen que hacer como dos procesos. Tienen que estar ordenados al revés, o sea, de mayor a menor, y eliminar los menores. O sea, tienen que hacer dos cosas de las que ya estuvimos viendo. Así que este está bueno para que ustedes practiquen y van a ser más parecidos a los ejercicios de práctica que vamos a hacer. Bien. Hacemos un manquen un segundo. Sí, estaba viendo una cosa antes de seguir. Bueno, esto es una manera de crear listas. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo que había formas de declarar listas? Que es básicamente escribir la lista igual a algo, a una lista como este ejemplo, o declararla vacía, o hacer un append, como habíamos hecho en un principio, pero casi siempre tenés que declararla antes. Bueno, con la list comprehension o comprensión de lista, lo que hacemos es crear listas, bueno, en manera dinámica, que creo que me habían preguntado en otra clase, en forma dinámica durante la ejecución del programa. Es decir, no tengo que estar de antemano sabiendo que yo tengo que crear una lista, por más que esté vacía, sino que la creo en el momento que la necesito. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un conjunto de corchetes para evitar que eso sea una lista, una variable, una operación o una variable de control que es la que se guardará dentro de la lista, y un bucle for donde se indicará la cantidad de vueltas que dará. Por cada vuelta se guarda el elemento número 2 dentro de la lista. Fijemos este ejemplo. Comentario de la variable de control puede participar en el valor final, aguarda dentro de la lista o no. Esto no es obligatorio. Vamos al primer caso. ¿Qué es lo que vemos? Una variable, asterisco, un char, para cada i en el rango de 10. ¿Qué significa esto? Que este asterisco lo va a agregar para cada i en el rango de 10. ¿Se acuerdan que un for i in range 10, ¿qué hace? Hace 10 vueltas al bucle. Bueno, entonces lo que va a hacer es agregarle el asterisco 10 veces a esta lista. Entonces lo que vemos acá es una lista con 10 elementos donde cada uno de los elementos es un asterisco. Y acá, pero podemos hacer cosas más copadas, o sea, operaciones más complejas. Por ejemplo, 2 por número. Acá tenemos una operación, fíjense, 2 por un número. For número in range. ¿Qué significa esto? Para cada elemento va a ser esta operación. Para cada número en el rango de 15, de 0 a 14 sería. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué número va a valer? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pero los elementos de esta lista 2, ¿cuáles van a ser? Van a ser
2 por el número ese que nos sirve para el for. Entonces vamos a tener 2 por 0, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5, 2 por 6, hasta el 2 por 14, que es 28. Entonces tenemos una lista de 14 elementos, pero que está declarada en este momento por una variable que yo capaz que la hice en este momento, o acá este range, en vez de ser 15, podría ser una variable que podríamos, esto lo agrego acá, vamos a borrarlo. Podría ser una variable que yo no sé cuánto vale al principio del programa. ¿Por qué? Porque no sabemos. Entonces, podemos hacer esta operación. También podemos agregar condiciones, efectivamente, para saber si se agrega o no se agrega. Porque acá tenemos algo mucho más complicado, pero más interesante de ver es lista, número, la variable es número. Para cada número del rango que va de 1 a 21, si el número por 102, ¿se acuerdan lo que era el por ciento? Por ciento es el resto. O sea, si la división entre el número por 2 me da 0, ¿qué significa esto? Esto en simples palabras significa que si el número es par, ¿por qué? Porque cualquier número dividido por 2, si el resto me da 0, es un número par. Entonces, ¿qué es lo que nos va a devolver? Nos va a devolver, vamos por parte. Primero tenemos la variable número, que es la que se va a colocar en cada lugar de los elementos de la lista, cumpliendo que va a ser un valor de número en el rango de 1 a 21, se va a valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21 o 20. Y pero lo va a agregar siempre y cuando el número sea par. Entonces fíjense que la lista me agrega 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Entonces nos muestra eso. Ahora, fijémonos en este ejemplo. Lista 2. Vocal, o sea, nos va a agregar vocal si la letra en A, E, I, O, U, si la letra está en A, E, I, O, U, si no, nos agrega consonante. Para cada letra en abecedario. ¿Se entiende? O sea, ¿qué es lo que nos va a decir esto? Nos dice, vamos por parte. Esto es toda la condición. Nos va a poner en cada elemento de la lista que haya, todavía no sabemos, porque acuérdense que siempre la cantidad de elementos me la da el for. Pero mientras tanto vamos a ver que por cada elemento que agreguemos, va a poner en el elemento 0, por ejemplo, va a poner vocal si la letra, que es esta letra del for, está en A, E, I, O, U. O sea, es alguna de estas letras. ¿Cuáles son? Las vocales. Entonces, si no, nos pone que es una consonante. ¿Y esto qué es lo que hace? Para cada letra en abecedario, ¿se acuerdan que esto era un for donde letra, qué valores puede tomar? Y va a tomar A, B, E, C, E, D, A, R, I, O. Entonces, abecedario. Cada una de estas letras va en los valores que va a tener letra. Pero ¿qué pasa? ¿Qué va a agregar en los elementos de la lista? ¿Esas letras? No. Lo que va a agregar es lo que yo le puse acá adelante. Que es una condición que dice que vocal, o sea, va a agregar vocal si la letra que está en este for corresponde con una de las que esté acá adentro. O sea, si está en alguna de las letras que está acá adentro, entonces me pone vocal. Si no, me pone consonante. Y fíjese, probemos con el primer caso. Cuando letra vale A, se fija. Letra, ¿está en A, I, O, U? Sí, porque en A, I, O, U está la A. Entonces, ¿qué me pone en el primer elemento? Vocal. La B larga. La B larga, ¿está en A, I, O, U? No. Entonces, ¿qué me pone? Consonante. Entonces, fíjense que tengo A, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, vocal. Vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, vocal. Entonces podemos poner un montón de condiciones dentro de estas listas. Y fíjense que podemos poner un montón de cosas acá. Podemos poner que esta letra compruebe si efectivamente está dentro de otra variable, que la variable en algún otro momento del programa se selecciona o por algún motivo. No depende de que yo declare lista 2 al principio, ¿se entiende? Eso es lo más importante. Yo puedo declarar lista 2 como vacía y después hacer esta operación de alguna manera que se descubra. Pero lo interesante es que yo la estoy declarando en otro momento. Entonces no gasto, por ejemplo, memoria RAM en ocupar. En la computadora de hoy en día no hay problema porque las memorias RAM son enormes. Pero en otros dispositivos que tienen menos memoria RAM,
por ejemplo los microcontroladores de Arduino o algunos otros tipos, no tienen mucha RAM. Entonces vos no podés crear 400 listas por todos lados porque necesitas. A veces tenés que tener control de los recursos. Entonces en ese caso a veces es interesante crear la lista en el momento que yo la necesito. No de crear 400 listas porque no me importa nada. Así que esta es una buena manera para hacerlo y crearlas en el momento que la necesito, teniendo en cuenta condiciones y con el for, que es la manera de decirme cuánta cantidad de elementos va a tener esa lista. Bien, no les pregunto si se entendió porque no me van a poder responder, pero cualquier duda que tengan me mandan un mail por el Netacad y yo se los contesto de las dudas que tengan hoy. O podemos ver dudas, si me preguntan las dudas mejor, así las vemos el jueves. Va a ser lo mejor eso. Por eso prefiero, igual traten de preguntarme por mail, así yo después, porque si es alguna cuestión en particular o algo, no perdemos mucho tiempo en que me ponga a pensar lo que me dicen porque me tiran un ejemplo que yo no sé o que en ese momento no se me ocurre. Prefiero que me lo tiren antes, así yo tengo un poco de tiempo para responderles. Bien, esto termina el collab que había armado Francisco de la clase 7. Por eso acá le vamos a poner, bueno, no me dejas, clase 7 y clase 8 sería en realidad. Porque acá arriba de todo tienen teoría de la clase anterior, la del jueves pasado, pero algunas cosas no habían llegado a verlas que ahora ya las vimos. Todavía nos falta un poquito más para terminar el módulo 3. Nos faltan los últimos temas, que son las listas multidimensionales y sus aplicaciones. Hasta ahora lo que habíamos visto son listas con una cantidad de elementos que se dice unidimensional. ¿Qué significa? Solamente tiene una dimensión, es decir, yo tengo un valor, un elemento que tiene una sola posición. 1, 2, 3, ¿se acuerdan el índice i? Bueno, yo tengo una sola posición. Por ejemplo, yo acá tengo una variable. Yo, por ejemplo, quiero formar un tablero de ajedrez. ¿Se acuerdan cómo es el tablero de ajedrez? Tenemos 8 filas, donde en cada fila hay 8 casilleros. Entonces, en total que tenemos 8 por 8, 64 casilleros. Pero para definir un casillero no podés usar un solo elemento. Tenés que definir como en qué número está del eje horizontal y en qué número está del eje vertical. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo donde podemos hacer uso de listas que tengan dos dimensiones. Acá, por ejemplo, vemos un tablero, creamos una lista llamada tablero, a modo de ejemplo, y ¿qué hacemos? Recorremos de i en el rango de 8, o sea, que esta i valga 1, 2, 3, perdón, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, o sea, las 8 filas del tablero. ¿Y qué hacemos? Fila es igual a vacío, esto se acuerdan que es lo que vimos recién, for i in range 8. O sea que acá lo que nos va a hacer es, no le puse un print, ¿qué es lo que nos va a hacer? Nos va a hacer, para cada elemento en el rango de 8, le va a colocar un vacío. O sea, está creando una fila donde, o sea, una lista donde tiene en las 8 posiciones una variable que es vacío. Esto no se va a ejecutar porque vacío no existe. Ahora sí. Vacío es un string y lo va a colocar en las 8 posiciones de la lista fila. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto es comprensión de lista. Estoy armando una lista en forma dinámica. ¿Y qué estoy haciendo? Fila, vacío, for i. No, perdón. Esto. Vamos a ejecutarlo. A ver. Y acá lo que hago es, al tablero le agrego cada fila. Está conectando. No es que está trabado. Esto no se ve nada, pero porque lo que tenemos que hacer, a ver, así lo podemos. ¿Qué es lo que nos está mostrando? A ver si lo vemos. Nos está mostrando una lista al lado de la otra. A ver si podemos hacerlo. Sí, se puede. O sea, lo que quiero mostrarles con tablero es que lo vean todo en forma de posiciones. Pero lo que van a ver ahora es cada lista, o sea, cada fila, ven que está toda vacía. Y nos muestra las 8 filas, vacío, vacío, vacío. Acá ven que dice coma,
la lista, una fila 3, la fila 4 y así, todas las listas en forma vacía. A ver si lo puedo mostrar. ¿Cómo podemos recorrerlo esto? Para que lo podamos ver mejor. Pero lo vamos a ver mejor después, igual, a ver si. Esto siempre hago lo mismo. ¿Dónde tengo la barra invertida? Ahí. A ver si lo toma. No, no le importó. No, el espacio me lo puse acá al final. Bueno. Pero créanme, lo que tenemos son las 8 listas. Tenemos tablero, fíjense lo interesante esto. Tablero no es una variable, una lista que tenga 8 elementos nomás. Es una lista de listas. ¿Por qué? Porque es una lista que tiene 8 elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Son 8, ¿no? Entonces tenemos 8 filas y dentro de cada fila tenemos 8 elementos que son vacíos. Entonces ahí tenemos que 8 por 8, 64. Entonces tenemos completamente definido un tablero de ajedrez, porque tenemos 8 elementos por 8. Esto es lo mismo que si yo los declaro, si yo lo declaro de esta manera, por eso acá metí el error, vacío lo tenemos que poner así. ¿Qué es lo que hace esto? Esto, ¿se acuerdan lo que habíamos visto antes? Esto que era igual a fila. Esto es una lista, donde esa lista tiene 8 elementos, de los cuales esos 8 elementos son 8 strings que dicen vacío. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que esas listas las tiene que repetir para cada J en el rango de 8. O sea, va a repetir esas 8 listas, esa lista la va a repetir 8 veces. Entonces vamos a tener 8 elementos por cada lista y son 8 listas. Entonces vamos a tener 8 por 8, 64. El tablero tiene 8 posiciones. No nos va a mostrar nada, pero está. Y acá tenemos el campo del tablero, una foto de lo que sería el tablero. Acá vamos a ver mejor que la fila 8 tiene 8 elementos, la fila 7 tiene 8 elementos. Pero yo para definir en ajedrez, acuérdense que tenemos numerados los casilleros por una letra que corresponde, por ejemplo, a las columnas y un número que responde a la fila. Entonces, para decir este casillero, decimos la 1A, porque es la fila 1, columna A. La del medio acá, esta es la 3D. Bueno, y acá tenemos que cada uno de los casilleros está asociado a no un índice de posición, sino dos índices de posición, uno en eje horizontal y uno en eje vertical. Entonces, para poder definir específicamente a qué elemento o a qué casillero nos estamos refiriendo, tenemos que tener dos índices, uno en el eje horizontal, uno en el eje vertical. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer referencia a la 5D, es lo mismo que si yo te digo el índice 3, 3, empezando desde acá, ¿no? Desde el principio de acá arriba. Porque es 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces acá este elemento es el 3, 3, es el 5D. Entonces supongamos que yo quiero en un ajedrez las torres, si se acuerdan dónde estaban las torres del ajedrez, las torres estaban en las esquinas. O sea, estaban acá, en el 8A o A8, H8, H1 y A1. Entonces estaban en las 00, 07, 70 y 77. Yo podría declarar que Rook es torre, o vamos a decirle que es roca, pero calculo, no sé cómo será la traducción. Pero acá lo que estoy diciendo es que en la posición del tablero de 0, 0, fíjense que esto es lo más importante de lo que tiene que ver. Que para declarar un elemento particular en una lista multidimensional, o sea que tiene varias dimensiones, cada dimensión se aplica a un nuevo índice. Entonces acá tenemos dos índices con corchetes. El 0, 0 le ponemos una torre. 0, 7 una torre. 7, 0 una torre y 7, 7 una torre. Y con esa lógica podemos agregar otras tableros. Vamos a decir empty, pawn peón, rook torre, knight caballo.
Y acá lo que podemos hacer es, tenemos un tablero, esto es tablero, está mal, me olvidé de poner eso ahí. Tablero, una variable vacía, y ponemos para cada, esto ya lo habíamos visto recién, o sea que todos los valores empty, que son este guión, todos los casilleros del tablero están en empty primero y después ¿qué hago? Lo empiezo a llenar. Tablero 00, root. Lo que pasa es que vamos a ver lo mismo que vimos antes. Vamos a ver las listas de esta manera. Después les muestro cómo poner para que las listas se muestren de otra manera. Porque podemos poner un for i in range 8. Y acá ponemos ese print. Pero, ¿qué hacemos? Uy, otra vez lo mismo, ¿no? Tablero. Le decimos que quiero que me ponga los elementos de tablero. Eh, Esto lo podemos repetir varias veces, pero a ver si me sale. Esperen, porque esto hace j in range 8 y otra vez siempre me cambio de pestaña. J cabalión. A ver si lo muestra mejor así. No, ahora lo muestra todo vertical. Torres, porque claro, lo muestra uno por uno. Bueno, después les muestro cómo podemos mostrar este tablero para que nos quede. O pueden buscarlo, prueben de hacerlo de tarea. Buscar, porque así rápido no me va a salir. Cómo mostrar que se vean los 8 casilleros, después otra fila de 8. Podríamos. Bueno, ya me va a salir. O sea, hay una manera que es una que no me gusta, porque yo podría agarrar y poner ese for, perdón, lo borré, dejar uno de los for y ponerle 0. Y esto, perdón, esto ponerlo coma 0 y 0 y, ahí está, bien. Y esto ponerlo uno al lado del otro, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8. Ejecutamos. Eh, ujú. Esto lo tendríamos que corregir. Bueno, no, después lo vemos porque debe estar un ratito. Pero la idea es que esto ustedes tengan que muestren una fila y después muestran la siguiente y después muestran la siguiente y así sucesivamente. Van a poder ver la idea es que vean una torre, todos guiones, torre, y bueno, y así vayan pudiendo mostrar de esta forma más prolija el contenido. Porque claro, acá estamos usando todos los elementos iguales. Soy medio. Esto tendría que ser un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Esto quería hacer. Por eso lo mandaba. La idea es que muestren esto, o sea, los 8 elementos de una lista, del tablero, de una fila, perdón, y después, ¿qué hacen variar cada fila? La 2, la 3, la 4, la 5. ¿Entiendes? Entonces acá, ¿qué veo? Torre, guiones, guiones. Entonces yo acá podría poner, podemos pensar,
Vamos a ponerle caballo. Caballo, hay 4 caballos. Fíjense que no estoy poniendo blanco ni negro porque si no, no termina más. Si miramos acá arriba, ¿dónde teníamos los caballos? Lo teníamos acá y acá. O sea, el 01, 06, 0, 1, 0, 6. Y después vamos a tener en el 7, 1, 7, 6. Volvemos a ejecutar y ahí vemos que me quedó al revés. Pues el tablero está torcido, perdón. Está acostado, no está en vertical. Está al revés. Si queremos que esté al revés, hacemos esto. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdón, 7. Acá le ponemos I. Y a todos los que había puesto antes, lo ponemos ahí. Y ahora si ejecutamos, me quedó como corresponde. Torre de caballo y después, bueno, podemos hacer lo mismo con... ¿Qué tenemos? Los peones. Los peones los tenemos que declarar de otra manera. Que lo vamos a ver en este ejemplo. En el próximo. No está acá. Bien. Bueno. Fíjense ustedes cómo pueden agregar los peones. Y no así. Traten de ver una lógica con un for donde puedan agregar los peones. O sea, tiene que agregar esta fila entera de peones y esta fila entera de peones. Fíjense que van a tener que recorrer la fila 1, toda en su totalidad, y le van a tener que poner que valga pound cada elemento. Y acá lo mismo. Entonces ahí le va a quedar torre, caballo, acá y todos peones. Peones, 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 peones. Bien. Otro ejemplo que podemos ver es una pieza de software de una estación meteorológica donde vamos a tomar temperaturas de un determinado sitio, pero lo vamos a tomar todo el mes, todas las horas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 30 días, 31 días, 24 horas. O sea, vamos a tener una medición por cada hora y por cada día. Entonces, ahí fíjense que tenemos de vuelta el mismo problema. Tenemos dos índices. Un índice hora y otro índice día. Porque no es lo mismo la hora de un día que la hora de otro día. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Declaramos una variable, una lista en realidad, bidimensional, porque se dicen listas bidimensionales o multidimensionales, depende de la cantidad de dimensiones que tenga, donde el primer elemento que le decimos es 0, 0, colocamos 0, 0, o sea, el valor numérico 0, 0, para cada h para cada hora, esta h representa la hora, en el rango de 24, o sea, tenemos 24 mediciones para cada hora. Y después, todo eso lo tenemos que, esa lista, acuérdense que esto es una lista de 24 valores, donde cada valor vale 0, 0, esa lista la tenemos que replicar en 31 elementos más que son los días. Por eso este for de inRange 31. Entonces acá lo que vamos a tener, a ver si podemos verlo. Bueno, acá va a ser una tortura. Podemos hacerlo. No, porque esto va a ser más complejo. Pero si pongo temps por ahí, así vemos más o menos a simple vista. Fíjense que tenemos, bueno, tenemos 31 listas de 24 elementos cada una, donde cada elemento vale 0, 0. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, esto se actualiza en forma de algún código hardware que tome las lecturas de medición. O sea, vamos a suponer que algún proceso, algún software, algún código toma la medición de un sensor de temperatura y la almacena en los valores de esta lista. Entonces tenemos que creamos esa lista de dos dimensiones, donde una dimensión son las horas del día y otra los días. ¿Y qué decimos? Queremos calcular la temperatura promedio total, la temperatura promedio del mes. Entonces, ¿qué hacemos?
Calculamos, perdón, acá estamos haciendo al mediodía, ¿no? Porque la del mes es un poco más, va a tener que sumar todas las temperaturas, ¿no? Aparte no podemos sumar todas las temperaturas iguales, porque a la noche no es lo mismo que a la mañana o al mediodía. Entonces tenemos que tomar una hora de referencia. Y acá lo que hacemos, ¿qué es? Bueno, tenemos que, para el promedio, ¿qué hacemos? Una sumatoria y después dividimos por la cantidad de elementos que sumamos. ¿Qué hacemos? Almacenamos una variable donde vamos a poner el total de temperaturas, ese valor de suma de temperaturas, y fíjense que para cada día in temps, o sea, para cada elemento, este es el elemento externo, o sea, el elemento más, no la lista, ¿se entiende? Porque acuérdense que vos teníamos una lista, un arreglo de listas, una lista de listas. Entonces, ¿qué es lo primero que selecciono? Para cada día en temps, o sea, para cada uno de estos elementos días, o sea, para cada una de las listas, ¿se entiende? ¿Y qué es lo que hace después? Para cada una de esas listas, o sea, para cada uno de esos días, 31 días, que tenemos 24 horas, ¿se acuerdan? Bueno, esto se me corta. Para cada uno de esos días, ¿qué recortamos? ¿Qué seleccionamos? Seleccionamos el valor que tiene el día 0, el día 1, el día 2. ¿Qué valor? El que tiene el número 11. ¿Por qué? Porque es la hora del mediodía. Acuérdense que empezamos en 0. Entonces, en realidad va de 0 a 23 y podemos pensar que en realidad yo pondría 12 acá, porque las 12 del mediodía son las 12 del mediodía, no las 11. Y las 00 en realidad son las 12, pero bueno, para mí serían las 12, vamos, para que se entienda más y no sea tan difícil. ¿Qué hacemos? Sumamos todas las temperaturas de la hora 12 de cada día. Y fíjense que solamente estoy poniendo un elemento, no estoy poniendo los dos. ¿Entiende? Entonces, yo lo que voy a hacer es sumar la temperatura de cada día en el valor 12, o sea, el valor de la hora del rango 24 horas de cada día. Y después ese total que hago, lo divido por 31, que son la cantidad de días. Y con eso tengo el promedio. En este caso me va a dar 0. ¿Por qué? Porque todas las mediciones son de 0. Podemos buscar la temperatura más alta también. Fíjense, 0, 0, bueno, tenemos el mismo arreglo. La más alta la ponemos en menos 100 para que cualquier temperatura, para que por lo menos alguna temperatura de la lista sea más alta que esta. Entonces, por lo menos esa temperatura va a aparecer. Pues si yo acá pusiera 0 y resulta que hay una temperatura, todas las temperaturas son negativas, todas las temperaturas son menos algo, y voy a ver que la más alta va a ser 0, 0, pero está mal, porque en realidad la más alta no fue 0, 0, yo la puse ahí. Entonces, para que no haya problema, se pone un valor de referencia 0, que en nuestro caso sería menos 100 grados, que es como un valor que nunca va a pasarse para abajo. Entonces, ¿qué hago? Para cada día en temperaturas y después para cada temperatura en cada día. Entonces, con esto dos recorro todo. Recorro la temps para cada día, o sea, para estos 31 días. Y después recorro esto, bueno, tómenlo como referencia para lo que habíamos visto ayer arriba del ajedrez. Lo puedo usar para recorrer el coso y de alguna manera con el print busquen alguna lógica donde puedan visualizar el tablero de forma correcta, no importa la cantidad de elementos que tenga. Y acá, ¿qué hace? Para cada día en todas las temperaturas, en todos los días de temperatura y para cada temperatura de cada día, verifica si la temperatura que está almacenada, hace temp, de las 24 valores de temperatura que tengo en el día, si es más grande que la más alta. Entonces más alta vale temp. Perdón, más alta vale el temp. Entonces acá, si yo tuviera varios valores de medición, puedo probar cuál fue la más alta con esta comparación. Entonces cada for recorre cada dimensión. Este for recorre la dimensión de 31 de los días y este for recorre las 24 horas de cada día. ¿Ves que tengo que hacer for día in temps y después hago un for temp in día, que era esta variable? Porque esta variable no es una variable, es una lista. Porque acuérdense que temps es una lista de listas, tiene listas por cada elemento. Entonces, ¿qué hago? Recorro cada lista de temps y después recorro cada elemento de cada lista.
Bien. Por último, así como estuvimos viendo recién que existen arreglos de 2 dimensiones, podemos ver arreglos de 3 dimensiones. Y esto es un ejemplo, por ejemplo, podemos usar de ejemplo un hotel que tiene 3 edificios con 15 pisos cada uno. Y en cada habitación hay 20, en cada piso hay 20 habitaciones. Entonces tenemos como 3 dimensiones, porque tenemos 3 edificios, donde cada edificio tiene 15 pisos, y cada piso tiene 15 habitaciones. O sea, para identificar una habitación tenemos que decir cuál edificio es, en qué piso está y cuál número de habitación tiene. Entonces tenemos 3 dimensiones para seleccionar una habitación. Acá podemos ver, bueno, para saber si está ocupada o no. O sea, este arreglo nos va a servir para definir si está ocupada o no está ocupada. Entonces acá lo que vamos a decir es que todas están desocupadas y fíjense que lo recorremos igual que como habíamos hecho antes. ¿Qué hacemos? Una variable para R en el rango de 20. Entonces acá estoy diciendo que esto va a ser una lista de habitaciones por piso. O sea, cada habitación en el rango de 20, porque acuérdense que en cada piso tengo 20 habitaciones. Entonces cada habitación de un piso va a estar vacía. Y después que tengo esta lista, la meto en otra lista donde va a representarse por cada piso. ¿Se entiende? Entonces, este F en el rango de 15, cada piso. Entonces, todo esto va a ser una lista. Una lista que contiene 20, una lista por cada piso. Donde en cada piso tengo una lista de 20 habitaciones. ¿Se entiende? Como que voy agregándole valores que yo necesito. Y por último, bueno, todo esto es una lista de cada uno de los edificios, que son 3 edificios. O sea, esto se va a repetir para los 3 edificios. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir que una habitación está reservada, en el segundo edificio, en el 10º piso, en la habitación 14, ¿qué hago? Edificio 2, acuérdense que empezamos en 0, 1, 2, el 1 es el edificio 2, piso 10, habitación 14, true. Entonces ahí digo que está reservada. Y si quiero que se desocupe el segundo cuarto en el 5º piso ubicado en el primer edificio, ¿qué digo? Que habitación en el primer edificio, 5º piso y segundo habitación están false. Y con este podemos definir por ejemplo, una función donde vamos a poder verificar si hay disponibilidad. O sea, cuánta disponibilidad hay en el piso 15 del tercer edificio. Entonces, ¿qué hago? Recorro para cada número de habitación en el rango de 20, o sea, 20 habitaciones que tiene cada piso. Si no, acuérdense, if not, habitaciones significa si es false esto, ¿no? O sea, por cada vez que habitaciones en el tercer edificio, piso 15, por cada habitación, ¿qué hago? Verifico si está en false. Si está en false, esta condición es verdadera. Porque acuérdense, si no, o sea, esto es lo mismo que si yo te digo si es igual a false. O no, false, así no, perdón, así. ¿Se entiende? Esto es lo mismo que si yo hubiera puesto esto. Si la habitación del tercer edificio, piso 15, y el número de habitación que voy a recorrer por cada habitación de ese piso está en false, significa que está vacío y por eso calculo cuánta disponibilidad tiene ese piso. Entonces voy sumando de a uno. Y con eso, bueno, verifico la disponibilidad. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Podemos sacar la conclusión de que Python nos permite tener listas de la cantidad de dimensiones que yo quiera. O sea, puedo tener listas de una dimensión, de 2 dimensiones, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de la que yo quiera, de la que yo necesite. Puedo definir, por ejemplo, si te necesito un arreglo de 8 dimensiones, porque esto es algo que no se hace, ¿no? Pero podemos definir, porque se usan otros elementos para definir esto. Pero supónganse que queremos definir una variable que va a contener toda la información de usuarios, del DNI, o sea, de la información personal de personas. Y la información personal de personas, ¿qué puede tener? Tiene el nombre, el apellido, el domicilio, la nacionalidad, el teléfono, el mail, el DNI. Supónganse, ahí tenemos 7 elementos. Entonces, cada uno de estos elementos, para cada persona, vamos a tener
vamos a tener para cada persona un arreglo de... en este caso creo que nos va a quedar de 2 igual, de dimensiones. ¿Por qué? Porque nos va a quedar, para cada fila vamos a tener 7 elementos. Y después para la cantidad de personas, otra lista de personas. Entonces nos va a quedar de 2 dimensiones. Sigue siendo 2. Pero yo podría tener otras dimensiones, como nos pasó en este caso, que tenemos un piso, un edificio, un piso y una habitación, y cada uno de ellos es una dimensión. Pero yo podría agregar que podría sumarle a este hotel, vamos a decir, que este hotel tiene 3 edificios, pero también tiene 3 ciudades, donde en cada ciudad tiene 3 edificios. Entonces ahí tengo que tener otra dimensión más donde son el número de ciudad o la ciudad. Y después podría poner otra dimensión donde puede ser el país. ¿Se entiende? Entonces ahí agrego 5 dimensiones. Entonces, y así puedo agregar dimensiones de lo que quiera. En esto, así como manejarlo así se puede, pero existen otros tipos de variables, que no son variables, gracias, elementos que ofrece Python, que se llaman estructuras, donde yo puedo determinar la cantidad de elementos. Porque hasta ahora lo que estuvimos viendo es que todos estos elementos son. Pueden valer un valor entero o sea, para identificar un elemento, cada elemento valen todos iguales, ¿no? ¿Se entiende? O sea, acá vimos que todos los elementos de todo el hotel, o sea, los elementos son que son un valor booleano. ¿Por qué? Porque cada elemento de este hotel, de cada número de habitación, equivale a si está desocupado o no ocupado. No es que yo voy a hacer una lista de, como hice antes, vieron que el ejemplo iba a eso en realidad. Vos no podés crear una lista donde cada elemento sea distinto, o sea, podés crear muchas dimensiones donde todos los elementos de cada dimensión sean distintos. No, todos los elementos en realidad tienen el mismo, o sea, son un solo elemento con un tipo de variable, con un tipo de variable, justamente. ¿Qué voy con esto? Por ejemplo, en el tablero de ajedrez. En el tablero de ajedrez teníamos 2 índices donde uno era el eje vertical y otro horizontal. ¿Y qué valores puede tomar cada uno de esos casilleros? Y puede tomar un valor carácter, un string, que diga si es un peón, una torre, está vacío. Acá, ¿qué hicimos? Acá hicimos que teníamos 3 edificios donde cada edificio tiene 15 pisos y cada piso tiene 20 habitaciones. ¿Y qué valores toman cada uno de esos elementos, de esas habitaciones? Y toma un valor que es o false o true, de que está ocupado o desocupado. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que estos elementos, o sea, hacer listas donde cada elemento, o tener elementos que valgan distintas cosas? O sea, quiero tener un elemento que sea un string, después un entero, un mail, como había visto, le dije el ejemplo de Red. Bueno, existen listas especiales que se llaman estructuras, y después más adelante vamos a ver lo que son clases, en realidad, que es lo que vamos a hacer foco en este curso, que nos van a poder definir clases de objetos que tengan más de un tipo de objeto, de un tipo de variable. O sea, que puedan tener un valor entero flotante, un valor entero que represente el DNI, por ejemplo, un valor flotante que represente la cantidad de saldo que tiene una caja de ahorro, un string que nos diga el mail, un string que nos diga el nombre, el apellido, un número de teléfono entero. Todo eso lo podemos meter en un tipo de objeto especial que podemos ser las estructuras o las clases. Después vamos a verlo más adelante. Bien, y para terminar, o sea, con esto terminamos el módulo 3. O sea, hasta acá llega el módulo 3. Nos queda el módulo 4, que hoy lo vamos a ver medio rapidito, porque es bien teórico. El módulo 4, acá lo vemos, ¿qué es lo que arranca? Arranca explicándonos algo que ya estuvimos hablando un montón de veces, que son las funciones. Las funciones son, hasta ahora hemos visto que hay partes de código que a veces se repiten. Que no tiene sentido que se repitan, ¿por qué? Porque primero que no está bueno que yo, ¿se acuerdan del ejemplo que yo había agarrado y les había mostrado ¿se acuerdan del método append? El que, a ver si yo lo había mostrado, clase 6 creo que estaba. Voy a volver para acá. En el método append. Estaba por acá abajo. Esto, bien. Si yo quiero agregar un elemento a una variable, puedo hacer, con el método append, puedo agregar a una lista, agregarle un elemento. Ahora, supónganse que
no es voy a hacer este valor, esto simple, sino que quiero hacer que por cada elemento de una lista me muestre en un print el elemento de la lista y que me muestre algún mensaje particular. O que haga algo que se repita varias veces, como por ejemplo, vamos a ver acá, esto. Que yo digo, ingreso un valor, ingreso, y ahí lo guardo una variable. Ingreso un valor a otra variable. Ingreso un valor. Fíjense que si yo tuviera que pedirle para una lista de 20 elementos, yo tendría que agarrar, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. O podría usar un bucle. Pero el bucle lo que no me va a permitir es, o tenía que ingeniármela de alguna manera, para que cada vez que haga un input, la variable sea distinta. Porque acá son distintas las variables. Entonces yo no puedo repetir siempre lo mismo en un bucle, porque el bucle repite lo mismo. Entonces yo lo que puedo generar es algo que se denomina función, que se utiliza para realizar algo que, primero, para dos cuestiones. Para no repetir código que yo ya hice. ¿Por qué? Porque yo ya tengo desarrollado un elemento donde calculo si un número es par o impar. Y yo no quiero tener que ponerlo en 20 lugares del código porque ya lo hice una vez. ¿Para qué lo voy a volver a poner, copiar, pegar en otro lugar del código? Y después empieza a quedar un código gigante. Si ya ese proceso, esa función que hace esa parte del código, ya la tengo recontra definida, que ingresa un número, hace el residuo por 2 y me devuelve que si es igual a 0, me dice que el número es impar. El número es par. ¿Para qué quiero repetir eso por 20 veces en el mismo código? No, no tiene sentido. Entonces, para eso se utilizan funciones de cosas que yo no quiero repetir. Nosotros vimos funciones, como por ejemplo el print, que el print es una función donde vos le metés una variable o un string, una cadena, lo que sea, y te lo muestra en la consola. Bueno, eso por detrás, Python tiene un montón de código que hace que te muestre a vos en la pantalla eso. Ahora, ¿tiene sentido que cada vez que vos quieras mostrar algo en pantalla, agarres todo el código de esa función print y lo pongas en tu código la cantidad de veces que quieras verlo? O sea, supónganse que queremos ver print el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5 hasta el 20. Y tiene sentido que yo agarre todo el código de la función print y lo ponga 20 veces 20 veces todo el código adentro del coso. No, no tiene sentido. Entonces, las funciones nos sirven para alguna parte de código que realiza alguna función, algún proceso, la tengo bien definida y que después se usa varias veces, o no, a veces se usa una sola vez y el código queda mucho más entendible. Yo lo selecciono como una función donde le paso parámetros, le paso algún parámetro, algún argumento, y esa función hace algún proceso y me devuelve un resultado, que es lo que vemos acá. Entonces, ¿qué es lo que nos importa esto? Nos importa que nosotros en programación está bueno, cuando yo estoy desarrollando un código, de definir si ese código se puede dividir en partes, en fragmentos, que realizan una única tarea. Nos conviene mucho dividir el código, un código completo que hace un montón de cosas, nos conviene dividirlo en partes más chicas, porque al definir yo esas partes más chicas, después la puedo manejar de manera mucho más simple al código. Aparte, después puedo reutilizar ese código. Porque si yo declaro una función donde calcula que el número es par, si más adelante en mi programa necesito volver a calcular un número si es par, uso esa misma función que ya hice antes y no copio de vuelta lo que yo tenía, otra vez de vuelta. Pues si no me queda un código gigantesco. Entonces, viendo visto esto, funciones esa básicamente. Es utilizar código que se repite de manera literal o con algunas modificaciones. Dejar de copiar y pegar, sino usar funciones para asimilar procesos que se repiten varias veces en el código. Y además, eso de copiar y pegar a veces no está bueno porque vos copiás y pegás 20 veces y seguro que vas a cometer un error. Tenés que cambiar las variables porque a veces las variables no son iguales, entonces tenés que volver a poner otra variable distinta. Todo eso conlleva error y la verdad que no está bueno. Entonces es mejor tener bien identificada cuáles son las funciones que hacen tal cosa y el código te va a ayudar a, cuando vos compiles y no te ande, cuando interpretes, o sea, lo ejecute y no ande, vas a ver bien dónde está el problema.
Entonces, una de las tareas principales que tiene un programador es definir del código qué cosas se van a repetir y si se repitan, porque se aparecen un par de veces, separarlo, aislarlo para convertirlo en una función que la puedo usar varias veces. Y después invocarla, esa función, y decir, che, o sea, ya te declaré antes, hace este proceso, bueno, la llamás a esa función y le decís, resolveme esto. Con una sola línea lo puedes hacer. Por ejemplo, el print. Nosotros cuando decís, quiero mostrar en pantalla tal cosa, función print, mostrame en pantalla tal cosa, y vos le pasás los argumentos de las cosas que querés que muestre, la función print hace todo ese proceso y después el resultado que es que te muestre en pantalla lo que vos le mandaste. Todo eso es lo que hace principalmente una función. Entonces, acá fíjense que una buena práctica de un programador es dividir el código, saber separar dónde hay tareas que son independientes. Y si no son independientes, tratar de que sean independientes. Por ejemplo, estas A y B que están media juntas, separarlas en dos tareas separadas. C, D y E también, están media juntas, todas, separarlas entre sí. Y eso está bueno también separarlo siempre, porque te define, vas a encontrar mucho más rápido el error si tenés separadas las funciones. Siempre termina siendo más comprensible el código cuando las funciones son mucho más pequeñas y que hacen un proceso único. Si vos querés una superfunción gigante que hace un montón de cosas, se puede, sí, pero está bueno que si esa función se puede dividir en tres, hacer tres funciones separadas donde cada una hace una tarea que todas hacen las tres hacen un todo, pero yo las separo para que cada una haga su tarea independientemente de la otra. Y las funciones podemos encontrar de tres tipos. Podemos encontrar funciones mismas de Python, que son como el print o el input, que son funciones que ya vienen nativas con Python. Hay otras también que no vimos, pero por lo menos, o sea, que hemos visto en realidad, el range, por ejemplo, que son funciones que hacen algo y vienen con Python. Entonces vos las llamás en cualquier lugar del código y ya vienen por defecto con Python. Están integradas con Python. Después tenemos módulos de librerías, funciones que vienen con librerías. Por ejemplo, la que vimos la otra vez, el time, la librería time. ¿Se acuerdan que la librería time tiene una función, que en realidad es un método, pero después vamos a ver cuando hagamos clase lo vamos a definir bien, pero tenía una función que hacía algo, que era esperar un segundo. Entonces, esa función esperaba lo que hacía era esperar un segundo. Se quedaba quieta el código, la ejecución del código durante un segundo no hacía nada. Entonces, la librería time tiene una función que me sirve para hacer algo. Estas vienen con algunas librerías. Y nosotros las podemos usar a partir de estos módulos. Por ejemplo, tenemos un montón de funciones dentro de módulos de inteligencia artificial, matemática, de interfaces gráficas, un montón de funciones. Y directamente también podemos crear las funciones nosotros en nuestro mismo código, hacer una función personalizada para lo que nosotros necesitemos. Entonces los orígenes pueden ser estos tres. De Python, módulos externos a Python o del mismo código que nosotros hagamos. Bueno, acá teníamos el fragmento del código que yo les había dicho antes. Una tarea que es ingresar un valor 3 veces y guardarlo en 3 variables separadas. A, B y C. Entonces acá nos pide... Espera que se ejecute. Nos dice ingresar un valor 5, 3, 2. Si tuviera que ingresar 40 valores, voy a tener que copiar y pegar esto 40 veces. Entonces, fíjense que este ejemplo nos va a decir, che, queremos agregarle algún mensajito a esto, o queremos que esto no se repita 27 veces, podemos crear una función que haga lo que nosotros queramos, básicamente. Y que el código sea reutilizable. Para cada una de estas tareas, de estos, sea reutilizable. ¿Cómo definimos una función? Bueno, se usa la palabra reservada def, de definir. Después el nombre de la función, del nombre de la función. Acá le podemos poner el valor que queramos. Y acá, ¿qué hacemos? Acá entre medio de los corchetes, de los paréntesis, se le pone argumentos que vamos a pasarle a la función. Es decir, cuando yo invoco la función, por ejemplo, acá abajo, yo termina la función y yo pongo mi función, o sea, le digo a la función, ¿vieron cómo hacemos print y acá le ponemos algo para que haga la función print? Bueno, hago lo mismo, mi función
algo y acá se ejecuta mi función. Ahora, ¿qué pasa? Che, ¿por qué me tira error? Ah, pará, me está faltando algo. No, pará, ¿qué pasa esto? A ver, print. Hola. Ah, está. No tenía nada la función, por eso no me estaba pinchando. Fíjese, ¿qué es lo que hago acá? La invoco a la función para que se ejecute. Pero acá, entre paréntesis, no le puse nada. Ahora, si esta función necesitara, por ejemplo, ¿qué quiero que me muestre acá? Quiero que me muestre, cuando yo la llamo a la función esta, la invoco, quiero que le mande, que escriba hola. Quiero pasarle el parámetro hola. Entonces, para pasarle el parámetro hola, la función tiene que permitir el ingreso de un parámetro que acabamos de ponerle la variable hola. No, vamos a ponerle la variable mensaje. Entonces, ¿qué hago? Cuando invoco a la función, mi función, le paso el parámetro hola, que es un string, que es el texto, la cadena hola. Y la función está definida, ¿y qué me dice? Me dice que acepta el parámetro mensaje. Esto va a ser una variable que se va a poder usar dentro de la función. ¿Y dónde la voy a mostrar? Y la voy a mostrar acá. ¿Se entiende? O sea, yo, cuando llamo a la función, mi función, le paso el parámetro hola, el string que es que yo quiero mostrar, y la función que hace, acepta ese parámetro, lo guarda en la variable mensaje que la declaré acá arriba, y la puedo usar en la función. Entonces la uso para mostrar en el print. ¿Qué pasa si yo no declaro esto? Bueno, me va a tirar error. Y suponerle que yo borro esto, me tira error, me dice. Mi función toma 0 posiciones de argumento de posición, o sea, no espera ningún argumento de posición, pero le estoy pasando uno. Acá, ¿se entiende? Y si yo le paso 2, pero son dado 2, ¿ves? Mi función toma 0 argumentos posicionales, pero le están dando 2. Entonces acá tendría que poner A, B. Y ahí no va a pasar nada, porque no estoy haciendo nada. Pero a ver, si muestro ahí A, es hola. Y si muestro B, hola 23. Bueno. Acá entonces, volviendo al tema del mensaje, podemos ver que def define la función mensaje que me muestra ese print ingresa un valor. O sea, es una función simple que me muestra este print. Para no repetirlo 3 veces, como lo estoy repitiendo acá. Y ahí defino la función print. Y entonces acá, ¿qué me dice este código? Contiene la definición del mensaje que muestra este print. Esta función solamente me muestra este print cuando se la llame. Y fíjense que acá no la llamo nunca, entonces no me lo muestra. Print se comienza aquí, print se termina aquí. Entonces significa que lee la función y la recuerda, pero no la ejecuta sin tu permiso. O sea, si no la invocás, no se ejecuta. Acá la definí, llamo al este print y acá la invoco como mensaje entre corchetes y no me paso ningún parámetro. Entonces acá, fíjense lo que me muestra. Print se comienza aquí, llamo a la función ¿qué hace? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ejecutar este print y termina. Y fíjense que acá me lo muestra y después termina la función y ejecuta lo que sigue. Entonces, ¿qué es lo que hago yo acá con esto? Defino la función y fíjense, acá la definí, pero cuando... Ahí está definida antes. Y el código se empieza a ejecutar de acá. Print we start here. Y después, ¿qué hace? La invoca la función y va a la declaración de la función y ejecuta el código que dice. Una vez que termina de ejecutar todo el código de la función, o sea, que hace todo su proceso, vuelve a donde había quedado, que era acá. Entonces ejecuta esto. Entonces, ¿qué cosas son muy importantes de esto? Tener en cuenta que nunca se debe declarar una función o invocar una función, llamar una función, antes de que se haya definido. Eso significa que yo no puedo hacer esto. Epa. Ah, pero porque yo la declaré acá arriba. Vamos a ponerle esto.
mensaje-1 y acá vamos a ponerle la función mensaje-1. Fíjense que ya me está tirando que no está definida, o sea, ya me está tirando un error. Name mensaje1 no está definido, ¿se entiende? O sea, si yo no defino antes la función y la invoco, no la va a saber dónde está, porque acuérdense que se ejecuta de arriba a abajo. Y ahora sí funciona. Otra cosa muy importante de tener en cuenta es que si yo le pongo un nombre a una función, no puede tomar una variable ese nombre de función. Entonces, esto no se puede. O sea, esto no se puede y si yo digo print mensaje o hacemos esto, ¿qué hizo? Reemplazó este mensaje con que ahora es una variable y ahora esto dejó de ser una función. Entonces, no es llamable. O lo mismo si lo hubiera hecho al revés. Si primero lo declaraba como variable y después como función, y yo pongo print mensaje. Bueno, podemos hacer un print a mensajes, pero podemos, a ver, no, a ver cómo podemos hacer para que me tire error. O sea, pero fíjense que este print, ¿qué me está mostrando? Me está mostrando un valor que tiene la función mensaje. O sea que mensaje ahora está referenciado a la función, no a la variable. Esto porque es me está mostrando una denominación que tiene la función mensaje en este valor hexadecimal. Porque yo puedo hacer un print sobre una función, pero me devuelve como un identificador que tiene esa función en hexadecimal. No es que tiene un valor, no es esto. Pero se entiende que es una función. Y por último, y ya para cerrar, si miramos el ejemplo inicial, ¿qué era lo que queríamos? Queríamos que ese print de ingreso un valor no tenga que copiarlo 20 veces y que sea más simple con una función. Esto es muy pavo porque es una línea versus una línea, ¿no? Pero cuando este proceso sea mucho más grande, va a convenir que sea una función. Entonces ve que ahí me dice ingreso un valor, 2, 3, 4. Y ahí me permitió ingresar un valor y me mostró el mismo mensaje para cada uno. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Vamos a... El jueves con Francisco van a seguir la parte de lo mismo de funciones. Y la idea es que vaya, eso que yo les voy tirando en medio de la clase de ir viendo problemas y ejercicios, lo vayan viendo ustedes y vayan practicando. Y de ahora en más les vamos a empezar a dejar unos ejercicios de tarea, sobre todo para que lo vayan probando antes de la próxima clase de la semana siguiente, para ir a hacerlo. Porque acuérdense que termina el módulo 4, no sé si lo habíamos dicho, una vez que terminemos el módulo 4, le vamos a dar el enunciado del TP2, del TP1, perdón. Y una vez eso piensen que nos queda el módulo 4, que son estos temas. No estoy compartiendo. Una vez que termine el módulo 4, funciones, tuple y todo eso, que calcule que lo terminaremos la semana que viene, con toda la furia. Si no, no sé si mañana terminará Francisco, pero la semana que viene seguro lo terminamos. Por lo tanto, ya entre la semana que viene y la otra van a tener el enunciado del TP1 y ahí le daremos la fecha de cuándo se entrega. En el momento que le demos la fecha de entrega del enunciado, le vamos a decir cuándo es la fecha de entrega. Y vamos a comenzar con el módulo 2, que ya es más referenciado a clases. Módulos, paquetes. O sea, todo eso que nos habían preguntado de los módulos de qué hacer con el pip install, que alguna vez han escuchado. Bueno, vamos a ver eso. Después vamos a ver excepciones, sobre todo las excepciones. Y por último, la programación orientada a objetos, que son las clases de eso que le habías comentado hace poquito. Y ya con eso son 4 módulos también en el próximo. El curso se divide en 2 partes, por eso elige lo del TP1. El curso se divide entre la parte introductoria y una parte más intermedia. Bueno, la parte introductoria termina en este módulo 4 que ya arrancamos hoy. Una vez que terminemos eso, ya arrancamos el intermedio. Y el intermedio también tiene 4 módulos que una vez que terminamos eso, termina el curso. Así que por eso estamos
bien, calculo que estamos medio bien de tiempo y por eso no quería perder la clase con esta clase grabada. Así que bueno, cualquier cosa que vean de la clase que no haya quedado claro, me mandan y yo voy a tratar de tenerlo listo, cualquier consulta, el día jueves para poder respondérselo, ya que no tuvimos la clase presencia así en vivo. Me puedan ustedes mandar y yo llevárselo para el jueves para que lo podamos ver un ratito en la clase de Francisco. Así que bueno, buenos, nos veríamos mañana cuando vean el video. Listo, hasta luego.